Y si todo lo que creías sobre Jesús estuviera incompleto, y si existiera un evangelio antiguo, oculto durante siglos, que contradice todo lo que te enseñaron desde el púlpito, uno que revela verdades ocultas sobre la vida de Jesús, que desafía directamente la crucifixión y que fue prohibido por la Iglesia por considerarse demasiado peligroso para el pueblo. Sí, estás a punto de descubrir el evangelio más censurado de la historia, el evangelio de Bernabé. ¿Por qué fue escondido? ¿Qué dice que pone en riesgo toda la doctrina tradicional? ¿Y por qué nadie quiere que lo leas? Si alguna vez sentiste que había algo que no encajaba en lo que te enseñaron, este video es para ti. Hoy te revelaremos por qué este evangelio, considerado apócrifo, podría contener la versión más fiel de lo que Jesús realmente enseñó. Y lo que vas a escuchar aquí, no lo vas a escuchar en tu iglesia, ni en seminarios, ni en conferencias. Este conocimiento ha sido silenciado durante siglos por miedo a que las personas despierten a una fe más profunda, más libre, más conectada con Dios y menos controlada por instituciones. Y antes de empezar, un detalle importante. Más del 80% de quienes ven nuestros contenidos no están suscritos al canal. Si tú eres uno de ellos y valoras este tipo de revelaciones espirituales, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a ver podría cambiar por completo tu manera de entender a Jesús, la Iglesia y la salvación. Y créeme, no querrás perderte lo que vamos a revelar después. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron sobre Jesús es realmente la historia completa? Porque en los rincones ocultos de la historia espiritual existe un texto que ha sido silenciado, prohibido y enterrado por siglos: el Evangelio de Bernabé. Este manuscrito, ignorado por la mayoría, contradice directamente la narrativa oficial de la Iglesia sobre la vida, misión y muerte de Jesús. ¿Por qué fue ocultado? ¿Por qué ha sido tan temido por las autoridades religiosas? Porque no es solo un escrito apócrifo más, es un documento que plantea verdades ocultas tan profundas que podrían transformar por completo la manera en que entendemos la fe, la salvación y la relación con Dios. Imagina por un momento que una persona cercana a Jesús, un discípulo, un amigo, un testigo de su ministerio, hubiera escrito un relato completamente diferente al que aparece en los evangelios canónicos. ¿Le darías la espalda sin siquiera leerlo? ¿O abrirías tu corazón al discernimiento espiritual? El Evangelio de Bernabé afirma que Jesús no fue crucificado, que no era el Hijo de Dios encarnado y que su misión fue espiritual, no sacrificial. ¿Cómo reaccionarías al descubrir que tal visión no solo existe, sino que ha sido deliberadamente suprimida? Este no es un llamado a la rebelión, sino a la conciencia, a cuestionar no desde la incredulidad, sino desde la fe que desea madurar. La Iglesia, desde los primeros siglos, asumió el rol de custodiar la doctrina, pero también filtró los textos considerados peligrosos, aquellos que no se alineaban con la teología oficial. Así nacieron los evangelios apócrifos, entre ellos el de Bernabé. ¿Fueron realmente escritos falsos? ¿O fueron simplemente voces que incomodaban las estructuras de poder? Jesús dijo: el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:8. Pero ¿qué pasa cuando alguien intenta buscar y se le cierran las puertas? ¿Qué pasa cuando lo que se encuentra es etiquetado como herejía antes de ser comprendido? Ahí es donde entra la importancia de este evangelio silenciado. Este texto no está perdido, existe y ha sido preservado en antiguos manuscritos en árabe e italiano. Su contenido no niega a Jesús, sino que lo presenta desde otra perspectiva, como un profeta poderoso, lleno del Espíritu, que fue protegido por Dios y no sacrificado.
Y esa simple idea, para muchos, es demasiado peligrosa, porque desafía la piedra angular de la doctrina tradicional, la crucifixión como pago necesario por los pecados. Pero, si Dios no exigió sangre, ¿qué implica eso sobre su carácter? Y si la verdadera misión de Jesús fue guiar a la humanidad hacia el reino, no morir en una cruz. Este no es un ataque a tu fe, es una invitación a profundizarla, es un llamado a mirar con ojos renovados, con discernimiento espiritual y con el corazón abierto a nuevas revelaciones. El Evangelio de Bernabé no busca destruir tu creencia, sino iluminar lo que tal vez te fue ocultado por siglos. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba, si alguna vez te preguntaste si había más por descubrir, estás en el lugar correcto. Porque lo que está por venir no es una historia alternativa, es una puerta abierta hacia la luz, y apenas estamos comenzando a caminar por ella. ¿Qué pasaría si te dijeran que Jesús no murió en la cruz y si alguien más tomó su lugar? Esta es una de las afirmaciones más sorprendentes del Evangelio de Bernabé. Según este texto, la crucifixión de Jesús fue evitada por intervención divina, y fue Judas Iscariote quien terminó crucificado con la apariencia del Maestro. Esta idea desafía directamente uno de los pilares más sólidos de la doctrina cristiana, la redención por medio del sacrificio. Para muchos, esto es herejía, pero para otros, es una verdad oculta que durante siglos se mantuvo enterrada por miedo a las implicaciones espirituales que representa. El Evangelio de Bernabé relata que Dios, en su sabiduría y justicia, transformó a Judas en la imagen exacta de Jesús para confundir a sus perseguidores, permitiendo que el verdadero Mesías fuera elevado al cielo sin pasar por la cruz. Este relato aparece en el capítulo 217 del manuscrito, y aunque para muchos suena fantasioso, no se puede ignorar el simbolismo profundo que propone. Un Dios que no exige sangre, sino obediencia y protección a sus siervos fieles. La pregunta que surge es inevitable. ¿Realmente conocemos el plan original de Dios o solo lo que fue permitido creer? Aceptar esta posibilidad no es negar la fe, es examinarla con madurez espiritual. La Biblia misma nos invita a discernir los espíritus y probar toda enseñanza. 1 Juan 4:1. Entonces, ¿por qué este evangelio fue descartado sin permitir siquiera una reflexión profunda sobre su contenido? Es tan frágil la verdad que necesita ser protegida por la censura. Jesús nunca temió las preguntas. Siempre respondió con sabiduría, incluso cuando sus palabras causaban división. Tal vez ha llegado el momento de hacer lo mismo, pero desde el corazón, no desde el miedo. La idea de un Jesús que no fue crucificado tiene eco en otros textos apócrifos y en algunas corrientes del cristianismo primitivo. En varios manuscritos gnósticos se sugiere que la crucifixión fue una ilusión, una apariencia. No es casualidad que estas versiones también fueran perseguidas y silenciadas. Porque si Jesús no murió en la cruz, entonces toda la estructura de salvación basada en el sufrimiento cambia radicalmente. Dejaríamos de centrarnos en el dolor, la culpa y el castigo, y comenzaríamos a enfocarnos en la revelación, la transformación y la fe consciente. Este no es un camino cómodo, pero el verdadero despertar espiritual raras veces lo es. Requiere valentía para romper con narrativas que, aunque reconfortantes, podrían no ser completas. Y si el Evangelio de Bernabé tiene razón, entonces no solo cambia nuestra comprensión de Jesús, cambia nuestra comprensión de Dios, no como un juez severo que exige muerte, sino como un Padre que salva. Tal vez eso sea lo que se quiso ocultar. Un Dios que libera sin destruir, que actúa por amor y no por venganza. Si eso no es buena noticia,
¿Qué lo es? El Evangelio de Bernabé nos presenta una imagen de Jesús completamente distinta a la que tradicionalmente hemos escuchado desde los púlpitos. En este texto, Jesús no es retratado como Dios encarnado, ni como el sacrificio expiatorio para la humanidad, sino como un profeta poderoso, lleno del Espíritu de Dios, enviado para guiar, corregir y despertar las conciencias dormidas. Esta representación, aunque desconcertante para muchos creyentes modernos, no niega su grandeza. Al contrario, la enfoca desde una perspectiva profundamente espiritual. Jesús, según Bernabé, es la voz que clama en medio del desierto religioso, el portador de una luz que las instituciones temieron desde el principio. Pensar en Jesús como profeta no lo disminuye, sino que lo devuelve a sus raíces bíblicas. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los voceros de Dios, los que traían mensajes incómodos, verdades ocultas, advertencias y promesas. Eran amados por el pueblo sencillo, pero perseguidos por los poderosos. Isaías, Jeremías, Elías, todos vivieron entre la revelación divina y el rechazo humano. ¿No fue acaso Jesús rechazado por los líderes religiosos de su época? ¿No fue incomprendido por sus propios discípulos en más de una ocasión? El Jesús de Bernabé sigue esa misma línea. No es una figura de poder político ni teológico, sino el mensajero fiel de un Dios que desea comunión, no ritual. Esta visión contrasta con el Jesús que muchas veces se ha promovido como símbolo de culpa, de sacrificio obligatorio, de sangre derramada como condición para el perdón. Pero si tomamos en serio lo que dice Oseas 6:6, misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, deberíamos preguntarnos, ¿de verdad era necesario que Jesús muriera para que Dios nos perdonara? ¿O esa idea se impuso después como parte de una teología desarrollada siglos más tarde? El Jesús profeta, que predica el reino de los cielos como una experiencia interior, se parece más al que vemos en Mateo 5-7, cuando enseña el Sermón del Monte. Además, esta figura profética no está sola. Muchos de los evangelios apócrifos, como el de Tomás, María Magdalena y Felipe, también presentan un Jesús que guía a través del conocimiento espiritual y no mediante la imposición dogmática. En ellos, Jesús llama a la introspección, al despertar de la luz interna, al descubrimiento del reino que ya habita dentro del ser humano. Esta enseñanza, aunque marginalizada por la Iglesia oficial, sigue viva en el corazón de quienes buscan una fe auténtica, basada en la transformación personal y no en el temor al castigo eterno. Aceptar a Jesús como profeta es aceptar que su mensaje va más allá del sacrificio. Es abrazar una visión de Dios que no exige sangre, sino verdad, que no demanda muerte, sino cambio de vida. Es reconocer que el poder de Jesús no estaba en su muerte, sino en su vida, en su palabra, en su ejemplo. Y si esto es así, entonces el mensaje de Bernabé no es una amenaza a la fe, sino una oportunidad para redescubrirla desde sus fundamentos más puros. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si la esencia del mensaje de Cristo fuera más grande que la teología que lo redujo a un dogma? Si sientes esta inquietud, no la apagues. Lo que viene a continuación podría iluminar aún más el camino. Hablar del Evangelio de Bernabé es también hablar del papel que ha jugado la Iglesia como guardiana de la fe. Durante siglos fue la institución encargada de definir qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Sin embargo, esa autoridad también se convirtió en poder para silenciar lo incómodo, censurar lo divergente y borrar lo que amenazaba su estructura. El Evangelio de Bernabé, al presentar a Jesús como profeta y no como Dios encarnado, representaba un riesgo demasiado alto, no solo por su contenido, sino por lo que implicaba. Una
reinterpretación total del fundamento de la fe cristiana tal como la conocemos hoy. Desde el Concilio de Nicea, en el año 325, se establecieron los pilares de la ortodoxia. Aquel encuentro político-religioso definió qué evangelios serían parte del canon y cuáles serían excluidos. No fue una elección espiritual pura, sino también una decisión estratégica. Textos como el de Bernabé, que no encajaban en la narrativa oficial, fueron considerados herejía, destruidos o escondidos. Pero eso no significa que fueran falsos. De hecho, su sola existencia es evidencia de una fe más diversa de lo que nos han contado. ¿Quién decidió que solo 4 evangelios podían hablar de Jesús? ¿Y por qué otros testimonios, como el de Bernabé, debían ser eliminados? Esta censura tiene consecuencias profundas. Cuando se limita el acceso a ciertas verdades, el pueblo pierde la capacidad de discernir por sí mismo. La fe se convierte en un sistema cerrado, repetitivo, sin espacio para el cuestionamiento ni para la revelación personal. Jesús nunca predicó una religión institucionalizada. Sus enseñanzas eran abiertas, públicas, revolucionarias. ¿Cómo es que pasamos de un maestro que caminaba entre pescadores, hablando de amor y justicia, a una estructura eclesiástica que impone dogmas sin permitir preguntas? Tal vez porque el miedo a perder el control ha sido más fuerte que el deseo de mostrar toda la verdad. Y esto no es una acusación contra la fe cristiana. Es una reflexión honesta sobre cómo el poder humano puede intervenir en lo espiritual. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Pero cuando la verdad es administrada por unos pocos, deja de ser una llama viva y se convierte en una herramienta de control. La pregunta incómoda es: ¿fue la Iglesia inspirada por Dios cuando ocultó el Evangelio de Bernabé, o fue guiada por el temor a perder su hegemonía? Si Dios inspiró múltiples voces, ¿por qué escuchamos solo unas cuantas? Tal vez porque algunas decían lo que el corazón necesitaba y otras lo que el poder no podía tolerar. Es por eso que abrir este Evangelio hoy es más que una curiosidad teológica. Es un acto de libertad espiritual. Es volver a conectar con una fe más pura, más cercana al Jesús real y menos contaminada por siglos de intereses humanos. No se trata de rebelión, sino de discernimiento, de permitir que el Espíritu Santo y no las instituciones nos guíen hacia toda verdad. Y si lo que dice Bernabé tiene algo de verdad, entonces no solo lo necesitamos conocer, lo necesitamos examinar con humildad, con fe y con valentía, porque la verdad que libera a veces primero incomoda. Y esa incomodidad, amigo, es el principio del despertar. Uno de los pilares más sólidos de la teología cristiana tradicional es la crucifixión de Jesús como sacrificio expiatorio. Según esta doctrina, su muerte en la cruz fue el precio que Dios exigía para perdonar los pecados del mundo. Sin ese sacrificio, no hay redención. Pero el Evangelio de Bernabé desafía frontalmente esta idea, presentando un escenario completamente distinto. Jesús no murió. Fue salvado, fue elevado al cielo, y en su lugar murió Judas Iscariote, transformado milagrosamente para tomar su apariencia. Este relato no solo contradice el dogma, lo desmonta pieza por pieza. Si Jesús no fue crucificado, ¿qué pasa entonces con toda la estructura doctrinal construida a partir de ese evento? ¿Qué significa entonces la salvación? ¿Dónde queda la resurrección? La propuesta de Bernabé es radical, pero no carente de espiritualidad. Presenta a un Dios que no necesita sangre para perdonar, que no exige dolor para mostrar amor. Un Dios que actúa con justicia, que protege a sus profetas y castiga al traidor sin que el justo sufra injustamente.
Esta visión cambia por completo la imagen de Dios como un juez exigente y lo muestra como un padre que salva en lugar de sacrificar. Esta no es una visión aislada. Como ya vimos, muchos evangelios apócrifos comparten elementos con el texto de Bernabé. En algunos círculos gnósticos, la crucifixión era entendida como una ilusión, una apariencia creada para cumplir con las expectativas humanas. Para ellos, Jesús era tan divino, tan elevado, que no podía ser contenido por la muerte física. ¿Y si no estaban tan equivocados? ¿Y si lo que consideramos herejía durante siglos fue en realidad una porción olvidada de la verdad? Este es el riesgo de limitar la revelación a un solo canon y de ignorar todo lo que no fue aprobado por los concilios humanos. Aceptar esta narrativa no significa abandonar la fe, sino renovarla. Significa replantear lo que entendemos por salvación. ¿Es un acto de violencia divina o una invitación al despertar espiritual? Jesús predicaba el perdón, el amor, la compasión. Nunca dijo que su sangre era la única vía al cielo. Eso vino después, cuando la teología necesitó de una figura redentora que encajara con las tradiciones de sacrificio que existían en otras religiones antiguas. El Evangelio de 1900, Bernabé rompe con esa continuidad y nos invita a volver al Jesús que enseñaba en los montes, que sanaba con ternura, que hablaba con autoridad, no como los fariseos. Y si eso es cierto, si Jesús fue salvado por Dios, entonces la cruz deja de ser símbolo de redención y se convierte en símbolo de malinterpretación. Y esto es difícil de aceptar, pero aún más difícil de ignorar. Porque si Dios nunca pidió sangre, y si Jesús nunca murió, entonces lo que realmente salva no es la muerte, sino la verdad. Y si esa verdad ha sido suprimida por siglos, tal vez sea hora de levantar el velo. Porque más importante que tener razón es tener luz. Y lo que está por venir puede sacudir todo lo que creías saber, para finalmente revelar lo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Imagina por un momento que lo que siempre te enseñaron sobre la cruz haya sido una interpretación incompleta, o peor aún, una distorsión teológica intencional. Si el Evangelio de Bernabé tiene razón y Jesús no, murió en la cruz, entonces la cruz deja de ser el símbolo central del cristianismo y toda la teología construida alrededor del sacrificio sangriento se tambalea. Esto no es un ataque a la fe, sino una invitación a evaluarla con madurez. Porque si la fe está basada solo en lo que nos dijeron, sin espacio para el cuestionamiento, entonces no es fe, es repetición. La idea de que Jesús fue salvado por Dios y que Judas Iscariote fue quien murió en su lugar no es simplemente una anécdota apócrifa. Es una bomba espiritual que obliga a replantear todo lo que entendemos por redención. La doctrina tradicional afirma que la salvación viene por la sangre del Cordero, pero si esa sangre nunca fue derramada, ¿dónde queda la redención? Según Bernabé, la verdadera salvación no viene del sacrificio físico, sino de la obediencia espiritual, del arrepentimiento genuino, de la búsqueda sincera del reino de Dios. Y eso cambia todo. Esta narrativa alternativa también desmantela la figura de un Dios que exige dolor para perdonar. ¿Acaso un padre amoroso necesita ver sufrir a su hijo para liberar a los demás? ¿O esa imagen proviene de interpretaciones heredadas de religiones antiguas que exigían sacrificios para calmar a sus dioses? El Dios de Jesús, según Bernabé, no es un juez sediento de sangre, sino un protector, un libertador, alguien que actúa con justicia y que no entrega a los justos en manos de los malvados. Esa visión de Dios es profundamente transformadora y para muchos escandalosa. Pero como todo lo que desafía estructuras rígidas, esta verdad fue silenciada.
Y el silencio, en este caso, no fue un acto de prudencia, sino de control. Porque si la cruz pierde su centralidad, entonces también pierde poder todo un sistema que se construyó alrededor de ella. Jerarquías, liturgias, rituales, doctrinas. La idea de que Jesús murió por ti fue usada por siglos para mantener a millones en la culpa y la dependencia espiritual. Pero si nunca murió, entonces lo que nos salva es otra cosa. La verdad que libera, la luz que despierta, la transformación interna que nos vuelve uno con Dios. Y si esto es verdad, entonces no se trata de abandonar la fe, sino de purificarla. Se trata de volver al origen, al mensaje crudo, sin filtros, sin manipulaciones. Se trata de reencontrar a ese Jesús que no necesitó morir para ser el Mesías, que no fue vencido por Roma, sino elevado por el cielo. Y si la cruz no fue el fin, sino el malentendido, y si el verdadero triunfo fue que Jesús no sufrió, sino que fue preservado. Estas preguntas pueden doler, pero también pueden sanar. Y lo que sigue va aún más allá. En este punto de la jornada, ya no estamos hablando solo de un texto prohibido. Estamos hablando de una verdad suprimida deliberadamente, de una historia reescrita por intereses humanos, y de una fe que fue moldeada más por el miedo que por el espíritu. Si el Evangelio de Bernabé fue excluido porque su mensaje era demasiado poderoso, ¿qué otras verdades han sido ocultadas? ¿Cuántas enseñanzas de Jesús han sido recortadas, tergiversadas o eliminadas para encajar en un sistema religioso que priorizó el control sobre la revelación? Durante siglos, el pueblo cristiano ha vivido una fe de segunda mano, una espiritualidad mediada por estructuras, dogmas y jerarquías que filtraron lo que era seguro creer. Pero Jesús nunca enseñó eso. Su mensaje era libre, directo, desafiante. Enseñaba en las plazas, sanaba en los caminos, confrontaba a los poderosos. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué momento la Iglesia dejó de ser el cuerpo vivo de Cristo para convertirse en una institución que impone en lugar de liberar? Tal vez el punto de quiebre fue justo cuando se decidió callar evangelios como el de Bernabé. Y esta censura no fue accidental, fue una estrategia, porque el conocimiento es poder, y el acceso a la verdad espiritual empodera al creyente. Si descubres que no necesitas mediadores para hablar con Dios, que no necesitas temer al infierno para hacer el bien, que la salvación no se compra con sufrimiento, entonces, ¿qué lugar ocupan las instituciones que construyeron su autoridad sobre esos pilares? El Evangelio de Bernabé representa esa puerta secreta hacia una relación directa, íntima y sin filtros con el Creador. Y eso sí asusta a los que aman más el control que la verdad. Por eso, al leer estas palabras, no solo estás accediendo a un conocimiento prohibido, estás participando en una revolución espiritual silenciosa. Estás dejando de ser espectador de la fe y te estás convirtiendo en protagonista. Estás asumiendo el llamado a buscar por ti mismo, a orar por ti mismo, a discernir por ti mismo. Como dijo Jesús en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esa verdad no siempre está en los libros aprobados, a veces está en lo que fue enterrado, esperando ser redescubierto por corazones valientes. Así que no te detengas ahora, porque si llegaste hasta aquí es porque tu alma está lista para escuchar lo que otros temen decir, lista para romper cadenas, lista para caminar con Dios de una manera nueva, viva, profunda. Y si eso te incomoda, no huyas, quédate, porque justo detrás de la incomodidad suele estar la libertad. Más allá de los documentos antiguos, más allá de la historia, existe una dimensión que muchos olvidan, el plano espiritual. Lo que se oculta en la tierra
también tiene ecos en el cielo. Y cuando hablamos del Evangelio de Bernabé, no hablamos solo de un texto perdido, sino de una batalla invisible entre la luz y la oscuridad. Porque toda vez que una verdad espiritual es silenciada, hay algo más que religión en juego. Hay destinos que son desviados, almas que permanecen ciegas, llamados que no se cumplen. El ocultamiento de este evangelio fue, en muchos sentidos, una intervención espiritual, no solo teológica. En Efesios 6:12, Pablo advierte: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si estas tinieblas no actúan solo a través del pecado visible, sino también a través de la manipulación de la fe. Y si mantenernos ignorantes de ciertas revelaciones es una estrategia de las fuerzas del mal para evitar que el pueblo de Dios acceda a la libertad plena. El conocimiento de la verdad, como dijo Jesús, libera, y lo que libera también rompe el control. Si la imagen de Dios que te enseñaron está basada en miedo, en sacrificios, en condenación, en mediadores, es muy probable que no sea la imagen que Jesús vino a revelar. Él vino a mostrar al Padre, no como un juez implacable, sino como un Padre que espera con los brazos abiertos. El Evangelio de Bernabé rescata esa imagen, no la inventa, la reaviva. Y por eso fue combatido. Porque una fe basada en amor directo y libertad interna es ingobernable para los sistemas que necesitan miedo para funcionar. Lo que está en juego aquí no es una doctrina, es tu relación con Dios, es tu capacidad de escucharlo sin interferencias, es tu derecho espiritual de conocer toda la verdad, incluso la que fue calificada como peligrosa. Pero peligrosa, ¿para quién? ¿Para el alma o para la institución? ¿Para el espíritu o para la estructura? Este discernimiento solo lo puedes hacer tú, en oración, en silencio, en comunión directa con el que te creó. Porque el verdadero enemigo de la luz no es la herejía, es la ignorancia. Y si has sentido esa inquietud en el corazón, esa voz interior que te dice: esto va más allá, no la ignores, esa es la señal, ese es el susurro del Espíritu, el que te llama no a seguir una nueva religión, sino a despertar, a ver, a romper el velo, y lo que viene puede ser la parte más reveladora de toda esta travesía. Si el Evangelio de Bernabé salió a la luz después de siglos de silencio, ¿cuántos más siguen esperando en las sombras? Lo que está ocurriendo en esta generación es más que una curiosidad académica o una moda espiritual. Es un despertar, una ola profética que está sacudiendo los cimientos de una fe institucionalizada. Desde el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi hasta los rumores de textos ocultos en los archivos del Vaticano, todo parece señalar que la verdad aún no ha terminado de revelarse. Y tú, que estás leyendo esto, no estás aquí por accidente. Fuiste llamado a formar parte de esta nueva era espiritual. Varios evangelios apócrifos han emergido en el último siglo, cada uno revelando aspectos diferentes de Jesús, como maestro de sabiduría, como guía espiritual, como profeta cercano. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos profundos que resaltan la iluminación interior y la unidad con Dios. El Evangelio de María Magdalena revela un Jesús que confía en una mujer como su discípula más cercana. El Evangelio de Judas propone que el traidor fue parte de un plan más elevado. Todos estos textos comparten algo. Desafían el poder centralizado y devuelven la conexión espiritual al alma individual. Esto representa un cambio radical en la manera en que entendemos la fe. Ya no es una cuestión de pertenecer a una institución, sino de despertar a una relación personal con lo divino.
La espiritualidad ya no está limitada a los rituales dominicales, sino que se vive en cada decisión, cada pensamiento, cada acto de amor y verdad. Este cambio, sin embargo, no es cómodo para todos. Muchas iglesias temen perder el control. Muchos líderes temen ser cuestionados, pero la verdad no necesita defensa, solo necesita ser revelada. Porque como dice Lucas 8:17, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Imagina una fe sin miedo, una iglesia sin control, un cristianismo centrado en el corazón de las enseñanzas de Jesús, no en las interpretaciones que se impusieron siglos después. Este es el futuro que muchos anhelan y que ya está comenzando a manifestarse. La revelación progresiva no se detuvo con el último libro del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue despertando. Y tú estás siendo testigo de esto. Estás recibiendo las piezas de un rompecabezas que fue dispersado, pero nunca destruido. Y si hasta aquí el camino fue revelador, lo que viene ahora es el cierre perfecto de esta etapa. La pregunta más profunda y personal de todas, porque al final no se trata solo del Evangelio de Bernabé, sino de ti, de tu decisión, de lo que harás con esta verdad. Después de todo lo que has leído, después de todo lo que se ha revelado, surge la gran pregunta, ¿y si es cierto? ¿Y si Jesús realmente no murió en la cruz? ¿Y si el sacrificio nunca fue parte del plan de Dios? ¿Y si la salvación que te enseñaron depende más de obedecer estructuras que de conectar con el Espíritu? Esta no es una duda casual. Es una inquietud profunda que exige una decisión, seguir creyendo por costumbre o comenzar a buscar por convicción. Porque si hay algo que transforma una vida, es una verdad descubierta por el alma, no impuesta desde afuera. Aceptar esta posibilidad no es fácil. Significa que tal vez durante años creíste en una historia incompleta, pero eso no es tu culpa. La Iglesia, como estructura, también ha sido víctima de su propio miedo. Ha protegido la doctrina como si fuera más importante que la verdad. Pero tú no estás obligado a continuar ese ciclo. Puedes elegir mirar con tus propios ojos, orar con tu propio corazón, discernir con tu propio espíritu. Dios no teme a tus preguntas. Él mismo fue quien dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Muchos han sido silenciados por hacer esas preguntas. Fueron llamados herejes, rebeldes, desviados, pero también fueron ellos quienes más se acercaron a lo que Jesús realmente enseñó. La verdad sin cadenas. Una verdad que no necesita mediadores, ni sacrificios, ni rituales repetitivos. Solo requiere un corazón que anhele luz. Si sientes eso dentro de ti ahora mismo, si algo se mueve en tu interior, entonces ya sabes que esta palabra era para ti. Que este video no llegó a tu vida por casualidad, sino como un llamado, un susurro, un despertar. Entonces, ¿qué harás con todo esto? Puedes cerrar esta página y seguir tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes decidir que ya no puedes seguir ignorando lo que arde en tu espíritu. Puedes quedarte con lo que te enseñaron o puedes salir al encuentro de lo que el Espíritu quiere mostrarte. Sea cual sea tu camino, hazlo con coraje. Pero si eliges caminar hacia la verdad, entonces no estarás solo. Esta comunidad, esta búsqueda, esta fe en renacimiento, camina contigo, porque al final del día no se trata del Evangelio de Bernabé, ni siquiera de los apócrifos, se trata de ti y de Dios, y de lo que estás dispuesto a hacer para encontrarte con Él, más allá del miedo, más allá del dogma, más allá del silencio, porque ahora lo sabes, la verdad fue silenciada, pero ya no más. Ahora que lo has escuchado todo, te pregunto directamente, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás creyendo únicamente lo que
Siempre te enseñaron o tendrás el valor de buscar lo que fue oculto. El Evangelio de Bernabé no es solo un texto prohibido, es una puerta, una que muchos cerraron por miedo, pero que hoy tú puedes abrir con conciencia, discernimiento y fe. Deja tu comentario abajo. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que este Evangelio fue ocultado para proteger la fe o para proteger el poder? Escribe en los comentarios. La verdad fue silenciada, pero ya no más. Si sientes que algo dentro de ti se ha encendido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de entender la Biblia, la fe y la figura de Jesús. No estás solo en esta búsqueda. Estás despertando junto a miles que también quieren conocer la verdad completa. En el próximo video vamos a revelar otro evangelio prohibido que desafía la historia oficial sobre la resurrección. Quédate con nosotros. Esto apenas comienza. Hasta entonces, se despide tu canal de revelaciones espirituales, Archivos Celestiales.